Muy buen día para todos. Mi nombre es Julián López, estudiante de la maestría en educación con la Corporación Universitaria Uniminuto. En este breve espacio quiero compartirles un poco mi experiencia como docente, específicamente a través de dos conceptos claves de la educación. Uno de ellos es la educación como tal, con todo lo que deriva, y la pedagogía. Es muy común entender la educación como la manera de transmitir conocimientos a un grupo de personas o estudiantes específicamente para que ellos asimilen unos contenidos y luego puedan transmitirlos a otros o a su entorno. Sin embargo, generalmente esos conceptos están relacionados con lo que conocemos el conductismo, es decir, la persona aprende por unos parámetros establecidos y responde a unos estímulos concretos. Al menos esa es la manera general de concebir la educación, aunque existen ya diversas teorías, diversas corrientes para empezar a cambiar el estilo, sigue muy marcado en nuestra sociedad ese modelo de aprendizaje. Después de mi experiencia como docente y de la formación permanente en la que debemos estar todos los docentes, he logrado entender que es necesario empezar a cambiar esa manera de concebir la educación. En un primer momento, uno relaciona alumno, por ejemplo, desde lo que significa como tal, que era o es la persona que no tiene luz, hablando etimológicamente. Fue una definición que se dio hace algunos años, para que él empezara como a asumir unos conocimientos y a la vez poder aplicarlos en su entorno. Pero nos damos cuenta que eso no es el alumno, no es la persona que no tiene luz, al contrario, es una persona que está también aportando porque el aprendizaje va en una línea recíproca. Desde ese punto de vista, y siguiendo la guía del libro Frankenstein Educador, logré comprender que es necesario empezar a entender la educación desde otros puntos de vista. Es necesario comprender que no solamente el profesor o el docente, quien está dando unas orientaciones específicas en torno a la educación, es quien lleva el conocimiento como tal o quien tiene la razón, sino que realmente es un proceso en doble vía, donde el alumno también está aprendiendo, donde estamos intentando dar unos parámetros puntuales para que él, a través de la libertad, de la autonomía, pueda empezar a asumir un estilo de vida concreto, dependiendo de los aprendizajes que obtiene, pero también dependiendo de lo que él defina. No es solamente algo que se impone, algo que se quiere transmitir como algo de obligatorio cumplimiento o de obligatorio aprendizaje, sino que él en su proceso de relación, en su proceso de observación de la realidad, mira qué le es más conveniente y lo adapta según sus necesidades. Claro está, siguiendo unas normas y unas pautas establecidas. Creo que a través de la lectura puedo fortalecer en mi práctica profesional el hecho de comprender que debo ser un mediador, una persona que acompaña el proceso, que intenta que cada estudiante explote su habilidad de la mejor manera. Me llamaba la atención el caso de la figura, por ejemplo, de Frankenstein, especialmente, como siempre lo conocemos, que es aquel que logró como formar de varias partes un ser humano. Yo lo veía en el sentido pedagógico de que así somos nosotros, no para imponer y querer llegar a dejar una persona con retazos, pero sí aquel que va aportando y va dejando algo de sí en el otro, y entendiendo también que el estudiante me aporta mucho a mi quehacer docente. Es a través de ellos como yo puedo ir mejorando también mis procesos, y es a través de mí como ellos también van aprendiendo algo, entendiendo que solo soy ese facilitador, esa persona que acompaña, pero especialmente esa persona que da un ejemplo y que permite que ellos logren enamorarse del aprendizaje como tal. Considero que especialmente
en lo que me fortalece es eso, entender que debo continuar dando lo mejor de mí, que debo ver a esa persona que está ahí sentada, parada, incluso a veces con pereza en el aula de clase, pero que tiene mucho por aportar, y que especialmente debo seguir convencido de que la educación es la única herramienta que puede transformar esa realidad. Digamos que el dilema que me puede plantear el texto para mi vida personal es precisamente cómo yo logro cambiar los estereotipos y los paradigmas en medio de un sistema que quizás no es muy favorable, pero que si yo estoy convencido de lo que quiero, puedo llegar a transformar esa realidad de los estudiantes, empezando también por la mía y especialmente siendo convencido de lo que quiero. Quizás la lectura nos sirve para poder orientar esas prácticas pedagógicas, ese quehacer, entendiendo especialmente, como dice el mismo Paulo Freire, en la educación popular, nosotros aprendemos haciendo. Es ese diálogo de saberes el que nos permite que entre todos vayamos construyendo conceptos. Mi función como facilitador es motivarlos, enseñarles sin imponer, sino que ellos también vayan siendo sujetos críticos, objetivos, y que logren también comprender que la única manera de cambiar, y vuelvo y repito, de transformar esa realidad, es a través de un aprendizaje con conciencia, bien adquirido, y en donde ellos estén convencidos del papel que juegan indispensable en la sociedad.